Cuando uno es joven, a menudo piensa que la vida es un juego. Actuamos sin pensar en las consecuencias, convencidos de que nuestras decisiones no tendrán impacto a largo plazo. Sin embargo, la realidad es otra. Hay acciones que tienen el poder de cambiar nuestra vida para siempre. Mi nombre es Ernesto. Cuando tenía 22 años, trabajaba como camionero. No de esos que se quedan dentro de la ciudad, sino más bien de los que cruzan de un estado a otro, viajando por largas horas, navegando en la oscuridad de la noche. Algo en esa soledad y quietud de la carretera me fascinaba. Desde niño ese fue mi sueño, y cuando cumplí 18, me propuse en cumplirlo. Gracias a mi trabajo, conocí a mucha gente de diferentes lugares: Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Guanajuato, Guadalajara. Y por supuesto, también fue gracias a esos viajes que tuve la oportunidad de conocer a muchas mujeres. Era otro de mis vicios, algo que no podía evitar, pero lo que en un principio parecía solo distracción, terminó siendo mi perdición. Un día, la empresa para la que trabajaba tuvo un problema con uno de los contratos, y debido a eso, se detuvo toda la operación. Yo me encontré varado en Guadalajara, con poco que hacer y mucho tiempo libre. Sin trabajo, sin rumbo, decidí explorar la ciudad, aprovechar para descansar y desconectarme de todo. De todas formas, estaba acostumbrado a la incertidumbre de la carretera, pero jamás imaginé que ese contratiempo cambiaría mi vida. Fue en ese descanso forzado donde conocí a Lidia. Estaba detrás de un mostrador, de una pequeña cafetería, con su uniforme blanco y una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Le pedí un café fuerte, algo que me despertara de la fatiga, y ella, con una sonrisa juguetona, me respondió: ¿café para el viajero? Como si supiera que no estaba solo de paso, como si mis días en la carretera tuvieran un propósito diferente. Nos pusimos a charlar. Hablamos del calor de la ciudad, de la gente que pasaba por sus cafés, de mis viajes, y sin darme cuenta, nos habíamos conectado más allá de unas simples palabras. Sus ojos verdes parecían unas esmeraldas, y su cabello dorado caía de una forma tan natural que parecía sacado de un sueño. No era como las demás mujeres que había conocido en mis rutas. Lidia tenía algo que la hacía única, algo que no había experimentado antes. La tarde se me fue volando entre risas y pláticas con ella. Sin darme cuenta, el cielo empezó a oscurecer y las luces del café se volvieron más cálidas. Cuando miré el reloj, ya era de noche. Me levanté del asiento con cierta incomodidad, consciente de que no tenía un lugar fijo donde quedarme. Le pregunté si conocía algún sitio donde pudiera pasar la noche. Lidia me miró por un segundo, como pensándolo, y luego me habló de un hotel cerca del centro. El Hotel Provelo. Me dijo que no era lujoso, pero sí limpio y tranquilo, y sobre todo accesible, justo lo que yo necesitaba. Le di las gracias, aunque en el fondo no quería que ese momento terminara. Le pedí su número de teléfono antes de irme, y le prometí que la llamaría para salir antes de dejar la ciudad. Pasaron un par de días, y finalmente decidí llamarla. Le propuse salir, ya que todavía no tenía fecha exacta para irme, aunque en la empresa nos habían avisado que nos preparáramos para retomar los viajes pronto. Lidia aceptó, y esa noche salimos a bailar. La pasamos increíble, riendo, prendiéndonos entre la música y la luz de la ciudad. Lo que comenzó como una salida inocente, terminó sin que nos diéramos cuenta, en la cama del hotel. Después de esa noche, Lidia comenzó a llamarme a todas horas. Preguntaba dónde estaba, qué hacía y si nos veríamos. Así fue durante toda la semana que permanecí en Guadalajara. Cada llamada, cada mensaje cada vez eran más intensos. Sentía que estaba empezando a perder el control de sus sentimientos. Cuando finalmente llegó el momento de irme, la verdad es que no quería despedirme. El miedo de enfrentar a Lidia me hizo tomar la decisión más cobarde. Me fui sin avisarle, dejando atrás todo lo vivido ahí.
Seguí con mi vida normal, viajando de ciudad en ciudad, trabajando y conociendo mujeres. Era el ritmo que siempre había llevado y no estaba dispuesto a cambiarlo por nadie. Mientras tanto, Lidia no dejaba de llamarme. Al principio le contestaba. Luego, cansado de sentirme atrapado, terminé bloqueándola. Cada mensaje suyo era de súplica. Quería que regresara. Decía que me buscara un trabajo en Guadalajara y que nos casáramos. Pero la verdad era que estar en una sola ciudad nunca había sido lo mío, y estar con una sola mujer, mucho menos. Una noche, salí de Puebla rumbo a Monterrey. Me sentía extraño, con un dolor de cabeza que no lograba calmar y un miedo que no sabía de dónde venía. Nunca me había pasado algo así. La carretera estaba oscura, el motor del camión retumbando en mis oídos, y cada sombra parecía moverse de manera inquietante. Lo más extraño sucedió en la estación de autobuses. Mientras esperaba mi turno para continuar el viaje, se subió una mujer que me hizo detener el aliento. Era increíblemente parecida a Lidia, la misma altura, el mismo porte, la misma sonrisa que podía iluminar cualquier lugar. Solo había una diferencia. Sus ojos eran cafés y no verdes. Me quedé mirándola, preguntándome si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si el destino tenía otra broma preparada para mí. Iba viajando nervioso, con el corazón latiendo rápido, sin poder concentrarme en la carretera. Eran cerca de las 3 de la mañana, cuando en medio de la oscuridad vi una mujer rubia parada sobre el asfalto. Por un instante me congelé. Creí que mi mente me estaba jugando malas pasadas, que el cansancio y la soledad me hacían ver cosas que no existían. Cuando finalmente llegué a Monterrey, no había tiempo para quedarnos ahí. Teníamos que regresar a Puebla. Le pedí a mi jefe que me diera un momento para descansar, para dormir un poco, y gracias a Dios accedió. Me recosté en el camión, intentando desconectarme de todo, y de pronto caí en un sueño profundo. Pero en mis sueños, Lidia apareció, no de manera suave o pasajera, sino con fuerza, abrazándome, besándome con una intensidad que me hizo sentir que todo era real. Cuando desperté, el corazón me latía con fuerza, los labios me dolían, como si realmente hubiera sentido ese contacto. No podía creerlo. Mi mente estaba jugando conmigo, o quizá era algo más. Ya de regreso a Puebla, algo extraño comenzó a ocurrir. El camión estaba vacío, el motor retumbando en el silencio de la noche, y de repente sentí el olor del perfume de Lidia. No podía ser mi mente jugando trucos. Era como si ella estuviera allí, flotando en el aire. El olor era intenso, imposible de ignorar. Mi cabeza dolía como si fuera a estallar, y los ojos me ardían como si llevara 3 días sin dormir. Intenté concentrarme en la carretera, en el motor, en cualquier cosa, pero no podía escapar de esa sensación. Cada curva, cada sombra en la carretera, me hacían pensar que algo me estaba persiguiendo. No era solo recuerdo ni nostalgia, era algo más profundo, algo que no podía comprender. No sé cómo, pero llegué a Puebla. Me bajé del camión desconcertado, con el dolor de cabeza que me había acompañado durante todo el viaje, y con una sensación extraña en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Con el paso de los días, las cosas solo empeoraron. Dejé de ir a trabajar, porque no podía ni levantarme de la cama. La desesperación, la ansiedad, la inquietud me consumían. El mundo parecía moverse en cámara lenta, mientras yo me quedaba atrapado en mi propia cabeza. Por las noches, los sueños se volvieron pesadillas. Todas las mujeres con las que había estado aparecían frente a mí, pero no como recuerdos felices. Me miraban con ojos llenos de reproche, me gritaban, me acusaban de arrogancia, de que solo jugué con ellas y les mentí. Sentía su furia y su decepción, como golpes que me dejaban sin aliento. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, la cabeza doliéndome, preguntándome cómo pude ser tan ciego y egoísta con todas ellas.
Ninguna injusticia que cometí podía ser olvidada, y ahora el peso de mis acciones me aplastaba sin piedad. Una noche, la desesperación fue tanta que salí de mi casa sin rumbo. Caminé y caminé por calles oscuras, sintiendo que alguien me seguía. En cada esquina veía sombras detrás de mí, moviéndose al ritmo de mis pasos. No sé cuánto tiempo caminé, quizá fueron horas o tal vez días. El cansancio ya no importaba, solo avanzaba. Sin darme cuenta, terminé en la colina de un cerro, frente a una casa muy antigua. La madera estaba desgastada y el silencio alrededor era inquietante. Toqué la puerta para pedir ayuda. Tardaron un poco en abrir, hasta que apareció una mujer. Al verme, me observó fijamente y me preguntó: «¿Usted qué hace aquí, joven?». Yo le respondí con voz temblorosa que ni yo sabía, que no entendía cómo había llegado a ese lugar, pero que por favor me ayudara. Sin decir mucho más, me hizo pasar a su casa. El interior olía a hierbas y a humo. Me ofreció un té y me pidió que me lo tomara para relajarme. Después de beberlo, la mujer me miró con calma y me preguntó, casi en susurro: «¿A quién le hiciste tanto daño para que te embrujara de esa manera?». Yo la miré asombrado. «¿Cómo que embrujado?», le pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme el cuerpo. Ella, con la misma voz serena, respondió: «Muchacho, te traen bien trabajado, y si no te curas, vas a terminar sin vida». Esas palabras generaron en mí un miedo que jamás había sentido. Así que le pregunté que cómo me podía liberar de eso. Ella sonrió levemente y me respondió: «Si quieres volver a vivir, tendrás que enfrentar todo el daño que causaste a las mujeres a las que lastimaste, sacrificar algo que valoras». Temblando le pregunté que a qué se refería. Ella me miró fijamente y dijo, como si cada palabra fuera un filo: «Para cerrar tu pasado y liberarte del mal que llevas dentro, tendrás que callar, muchacho. No hablarás más, no más mentiras, no juegos, ni palabras que lastimaron. Solo así podrás purificar lo que rompiste y liberarte de este conjuro. Si vuelves a jugar con una mujer, si vuelves a mentir, a usarlas, a irte sin importar el daño que causas, todo esto regresará: el dolor, las visiones, el miedo, pero será peor, y la próxima vez no habrá cura». Sentí que el aire me faltaba. No me pedía sangre ni sacrificios extraños. Me pedía cambiar, renunciar a la vida que siempre había llevado, a mi forma de ser, a mis vicios. Me pedía algo que jamás había sabido hacer. «No es un castigo, muchacho, es una advertencia. La vida ya te dio muchas oportunidades. Esta es la última. Tú sabrás si la tomas o la dejas ir». No sabía qué decirle. Por un momento pensé que tal vez era mejor morir que aceptar algo así. Pero entonces me vino otra pregunta a la mente, y esta me aterró más. ¿Y si no moría pronto? ¿Y si tenía que vivir así, con esos dolores de cabeza, con esas alucinaciones, con ese miedo constante? Así que no me quedó otra opción que aceptar. Aquella mujer me pidió que me recostara en el piso, y yo obedecí. Comenzó a rezar en voz baja, mientras pasaba unas hierbas por mi cuerpo. Así estuvimos, yo creo que por 1 hora o más. Y aunque sé que suena ilógico, cuando aquella mujer terminó de rezar, el dolor de cabeza se había ido y aquel ardor en los ojos había desaparecido. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, algo que llevara cargando desde hace tiempo, y ni siquiera yo sabía que estaba ahí. Desde entonces vivo triste y solo. Ahora me da miedo acercarme a una mujer y fallarle. No quisiera volver a vivir aquel miedo que sentí, ni pasar otra vez por ese infierno. Hoy entiendo algo que antes ignoré. Nunca se burlen de una mujer. Nunca jueguen con sus sentimientos, porque las heridas que provocan
no siempre se olvidan y a veces las consecuencias se pagan de la peor manera. Si te gusta el contenido, no olvides darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sigue escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.